Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En esta ocasión tenemos el placer de tener al licenciado Jorge Abeleira, director del Instituto Autismo Infants. Su fama lo precede, así que es un honor tenerte acá y bueno, aprovecharte al máximo. Jorge, bienvenido. Un Hola. amigo de la casa, por supuesto. Gracias, Juan Cruz. Un placer para mí estar acá con vos y compartir este espacio. Bueno, vamos a ir directamente al grano, Jorge, que sabés que la idea es poder charlar bien sobre lo que es el concepto del autismo, las distintas miradas, explicarnos, porque hoy se habla muchísimo, ya empiezo a adelantarme, por supuesto, de condición o espectro. Vamos a desarrollarlo con la mayor profundidad que se pueda. Y en lo personal me gustaría hablar sobre esto más adelante con el transcurso de la entrevista, esto de el autismo de altas capacidades, que es lo que en general ves Claro. vos. Sí, en realidad mal llamado, ¿no? De altas capacidades. No es que hay un autismo de alto funcionamiento y un autismo de bajo funcionamiento. Es un error conceptual. Lo que uno evalúa es cuando una persona con autismo requiere mayores apoyos de una persona que requiere menos apoyos. No pasa por niveles o grados de severidad, sino de asistencia, que es lo que necesita la persona. Entonces, en realidad, cuando se habla de niveles 1, 2, 3, que parece como si fuese un tinte teórico, en realidad tiene que ver con niveles de apoyo que requiere esa persona para funcionar dentro de un contexto vital, dentro de su vida, de su familia, a nivel escolar, académico, a nivel laboral. ¿Cuáles son los niveles de apoyo que requiere esa persona para tener la mejor calidad de vida posible? ¿Y eso puede ir variando? ¿Esa nivelación, digamos, que se hace? Lo que se busca en un tratamiento para el autismo es mejorar la calidad de vida de la persona, teniendo en cuenta, obviamente, sus fortalezas, sus debilidades, sus déficits, pero en realidad lo que se busca es una inserción en todos los aspectos de su vida. ¿Se puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar con las terapias que uno puede ofrecer, que los profesionales pueden ofrecer, en algunos casos medicación, pero sí, obviamente que se puede mejorar. No es que una persona que tiene un nivel de apoyo sustancial o muy sustancial no va a pasar a tener un nivel de apoyo mínimo. Vamos a ser realistas con Claro. eso. Pero sí podemos mejorar su calidad de vida. Bueno, entonces es esperanzador, por lo menos hasta donde yo sabía, porque si aparecen las prestaciones correctas de manera efectiva, que yo obviamente voy a terapia porque no es gratis ser como soy yo, ¿no? Lógicamente. Pero realmente mejora la calidad de vida. Entonces, aquellas personas que están dentro del espectro autista, con las prestaciones indicadas, nos estás dando en realidad un camino a seguir. Si las prestaciones realmente se les proporcionan de manera efectiva, sí, pueden. Por supuesto, en un contexto donde todo está muy complicado, en lo que tiene que ver con las prestaciones en discapacidad, por supuesto que una persona con autismo que recibe terapias indicadas en un tiempo temprano va a tener mejores perspectivas que una persona que no las recibe. Por supuesto que sí. Es fundamental para su desarrollo. Obviamente acá tengo el machete y la línea de las preguntas Claro. que voy a hacerte porque te quiero exprimir, en el mejor de los sentidos, al máximo. Pero acabas de decir algo que me interesa muchísimo a todos. Por eso estamos conversando nosotros, ¿no? Desde ya. Si se detecta de manera temprana, ¿está bien dicho? Sí. Con la mayor anticipación posible en lo que tiene que ver con el crecimiento del niño o de la niña, ¿se trata mejor, se trabaja mejor, se obtiene beneficios en ese sentido? Y la detección temprana es una herramienta fundamental para estimular el desarrollo de la persona con autismo, porque estamos en un periodo donde tenemos lo que se llama plasticidad cerebral o neuronal, donde la estimulación ejerce un papel central en el desarrollo evolutivo de las capacidades cognitivas de esa persona. Entonces no es lo mismo empezar a trabajar con un paciente de 2 años que empezar a trabajar
con un paciente de 10 o de 14 años que nunca antes ha recibido terapias. Entonces es importante la detección temprana para poder ya generar un protocolo de intervención, ¿no? Y ahora voy a preguntar algo más palpable. Lo terapéutico quedó clarísimo, por supuesto, y lo bien, el beneficio que se obtiene, Claro. como bien explicaste. Yo considero que la primer lupa del Estado o de la detección, por así decirlo, de manera institucional, debería ser el jardín de infantes, mal llamado jardín de infantes, que es el nivel inicial. Sí. Una pregunta personal, que no quiero ser indiscreto ni nada. ¿Crees que contamos con las herramientas en ese sistema como para hacer esa detección temprana? A ver, por la experiencia que tengo, te puedo decir que va a depender mucho de la institución educativa, ¿no? O sea, no todos los jardines o escuelas de nivel inicial funcionan de la misma manera. Eh, yo he tenido la posibilidad de trabajar con muchas escuelas y hay escuelas donde cuentan con, por ejemplo, un equipo de orientación escolar, con profesionales dentro de la institución que hacen un trabajo de despistaje en los primeros años, de sala de 2, sala de 3, y se puede encontrar alumnos con sospecha firme de autismo, ¿no? Y fueron derivados a tiempo. Después hay otras instituciones que realmente decís cómo puede ser que tengan a este alumno en una sala de 5 y no hayan detectado anteriormente los síntomas evidentes de autismo. Sí, ¿no? sí, mi intención no era comprometerte. Si vos la pregunta me la haces a mí, yo te contesto que no. Que creo que no. Que en líneas generales, por supuesto que hay profesionales excelentes. Creo que ahí le falta como una... No hay una política bajada a nivel ministerial donde haya, digamos, protocolos estandarizados para hacer una supervisión en los primeros años de jardín, donde el docente pueda hacer una observación de sus alumnos y decir, bueno, tengo algunos que, sin hacer un diagnóstico, pero al menos decir, bueno, estos niños pueden llegar a tener algún criterio de alarma. Sí, como detectar una sospecha. Claro, algo, y quizás eso amerite una derivación oportuna a algún profesional del neurodesarrollo, informar a la familia y hacer un seguimiento de ese alumno. Claro. No es que hay algo desarrollado a nivel escuelas. Sí, como dijiste, estandarizado. Claro. Que, Lo ideal sería que suceda así, ¿no? Claro, Sería muy bueno incorporar dentro de las políticas educativas ese nivel de detección. Sí, además deberían trabajar en conjunto, se me ocurre ahora, ¿no? En conjunto las 3 esferas estatales. Sí, tal cual. Nación, provincia, municipio. Municipio está en territorio, provincia está a cargo de salud y educación, y nación está a cargo de, en el caso de requerirse prestaciones, etcétera. Estaría buenísimo que esta idea de lo estandarizado esté como alineado. Pero bueno, claro. Esperemos que algún día... Voy a ir a mi machete. Sí. ¿Se puede hablar de autismo sin diferenciar los niveles de apoyo que necesita cada persona? No, por supuesto que no. Como no hay un solo autismo, no se puede generalizar y decir las personas con autismo requieren esto y esto. En realidad, cada persona con autismo es diferente, porque primeramente y ante nada es una persona, ¿no? Que tiene... Sí. Está bueno partir de... Claro, Sí. Exactamente. Entonces, es fundamental determinar cuáles son los niveles de apoyo que requiere esa persona, como para poder diseñar una intervención a seguir. Y en general, ¿quién define los apoyos que necesita una persona? En la habitualidad, en la cotidianeidad, digamos. Bueno, cuando uno hace un diagnóstico, ya está proyectando dentro de ese diagnóstico cuáles son los apoyos o las prestaciones que debería recibir ese paciente para estimular su neurodesarrollo y mejorar su calidad de vida. En general,
deberías involucrar a un equipo interdisciplinario, ¿no? Que tengan varias miradas y que se puedan, desde todas las áreas, planificar los objetivos a trabajar con ese paciente. Claro, la idea de los múltiples profesionales, ¿no? Sí. O sea, cada uno es una ciencia o una disciplina, me gusta más decir ciencia, ¿no? Y que puede aportar, o incluso debe haber debates terribles, no en términos negativos, sino fuertes, argumentando cada una de las prestaciones Sí. o la necesidad de tal. Sí, siempre se busca que las intervenciones en autismo sean en base a terapias basadas en evidencia, ¿no? Hoy por hoy hay muchos tratamientos que venden cosas que no son, que no tienen fundamentación científica, que no hay una evidencia de que resulten y que sean efectivos. Y por sobre todas las cosas no hay estudios que demuestren justamente que producen un cambio en la persona con autismo. Entonces es importante que cuando una familia recurra a un profesional, sepa que van a utilizar protocolos basados en la evidencia para estimular a su hijo, ¿sí? Claro. Terapias que realmente tengan sustento científico. Quiero consultar o preguntarte sobre lo que es lo que nosotros que ignoramos, que es el autismo, el espectro autista severo. Bueno, en realidad, como te decía anteriormente, Ujú. mal llamado severo. Estamos hablando de una persona que tiene autismo y que tiene un alto nivel de necesidad de apoyo, una necesidad de apoyo sustancial. No es que estamos diferenciando el autismo por el nivel de severidad, sino por el requerimiento de apoyo. Claro, por parte por su necesidad, sí, viene en base a su y necesidad. por parte del contexto, ¿no? Donde él está. Y sí, importantísimo, si no tenemos en cuenta el contexto, claro. Exactamente. Bien, gracias por aclararlo. ¿Qué tan lejos está de la autonomía? Una persona que requiere un apoyo muy sustancial, por supuesto, no va a lograr una autonomía funcional absolutamente independiente. Va a requerir a lo largo de su vida diferentes tipos de apoyo. No va a ser una persona que logre la funcionalidad óptima de su vida, ¿no? Bien, lo puedo preguntar en otras palabras, Sí. que yo obviamente te comprendí, por suerte te comprendí, Sí. es que quizá hasta ni siquiera van a ir al baño solos, o quizá no comen solos, o claro, el sistema educativo no lo pueden afrontar de manera independiente. estamos hablando de personas que probablemente no tengan lenguaje verbal, que tengan altas dificultades para comunicarse, que no logren, como vos decís, la autonomía básica en cuanto a las habilidades de su vida diaria, personas que por supuesto van a requerir asistencia porque no pueden estar solos. Sencillamente eso, o sea, y obviamente a nivel escolar, a nivel laboral, tampoco van a poder tener una trayectoria adecuada. Eso es lo que llamamos un nivel de apoyo sustancial. Claro, es el término correcto, sí. Y hay que reemplazar el término autismo severo por... Claro, como también hay que reemplazar los términos que hablan de autismo de alto funcionamiento. Quería empezar a meterme exactamente, ahí, sí, ¿no? O altas capacidades, cosas que no deberían llamarse de esa forma, porque no es así, ¿no? No hay un autismo de alto funcionamiento. Hay quizás una persona que tiene autismo que dentro de sus apoyos, mejor dicho, sus apoyos son mínimos. Y no te da la sensación... Hago otra pregunta antes. Cuando hablamos de las personas que el caudal de apoyos que requiere es sustancial, como antes, como yo dije, desde la ignorancia, trastorno de espectro autista severo. ¿Podemos hablar de un porcentaje que se invisibiliza? Porque yo, si entro en las redes sociales, por ejemplo, no es lo que veo. Claro, en realidad
yo te invertiría un poco la pregunta y diría, lo que se visibiliza del autismo es el autismo donde la persona no requiere de estos apoyos de manera tan sustancial como el 30%, 40% de las personas con autismo que sí lo necesitan. ¿Puedo frenarte ahí? Sí, Hasta el 40% de las personas dentro del espectro autista, trastorno sí. espectro autista, requieren Apoyo prestaciones sustancial. sustanciales. Sí, sí, sí. Sí, sí. Estamos hablando de personas con autismo, con comorbilidades, ¿no? Dentro del espectro, como puede ser, como te decía, personas no verbales, con trastornos del lenguaje severo, con discapacidad intelectual, con epilepsia, con Mucho, Jorge. alteraciones graves a nivel sensorial. Entre el 35% y el 40% de las personas con autismo viven en esa condición. No es lo que se visibiliza en las redes sociales, no es lo que se puede ver en una serie por streaming acerca de la historia de la persona con autismo. Estoy ¿eh? impactado por el porcentaje, Claro. porque si uno no está en tema, obviamente sabemos que vos, eminencia, y yo más o menos ando por ahí en el tema, vos lo que consumís de manera masiva, o sea, la persona, el que está fuera de temática, desconoce completamente esta realidad y el caudal de gente, el 35%, 40%, con tantas prestaciones que necesita, es muchísimo. Sí, tal cual. Sí, sí. Y el impacto en su grupo familiar, me Es imagino. terrible. Claro. Es terrible. Estamos hablando de personas donde el deterioro en su vida y en el grupo familiar es muy significativo, donde hay realmente una discapacidad que atraviesa su vida y la vida de todo su entorno familiar, ¿sí? Lo que pasa es que hoy quizás es antipático hablar de esta forma, pero tenemos que tener muy presente realmente a las personas con autismo que padecen su trastorno y esas familias que sufren día a día la convivencia con esa persona. 24/7. 24/7. Familias donde la madre, el padre están dedicados full time, que ven deterioradas su vida tanto a nivel social, laboral, y que bueno, por supuesto, muchas veces quedan aislados, ¿no? Y afectados hasta a nivel de su salud mental, ¿no? Madres con depresión, con madres que no dan abasto, Sí, que es el, donde la familia se desarma, ¿sí? Y de esto no se habla, ¿no? Esto en general Sí. no se habla. La idea, por supuesto, para todos los que nos están escuchando, nos están viendo, es empezar a poner sobre la mesa de una manera firme, fuerte y permanente estos casos, que no son casos aislados, son No. muchísimos. Muchísimos. Yo sé, obviamente, que vos te especializás notablemente en estos casos, que te también sé que te involucras muchísimo, mucho más que lo que tu profesión te exige. Entonces sé que te puedo hacer preguntas como esta: ¿cómo afecta cotidianamente a la familia? Me hablas de cuadros de depresión, me hablas de aislamiento, incluso social. Hemos Sí. visto muchísimas veces que no van a cumpleaños o que no van, y estoy siendo, para nosotros es algo quizá habitual, que te inviten a algún lado y esta Es gente queda aislada. completamente. Ni hablar de lo laboral, ni hablar de no poder estudiar, ni hablar de algo que puede ser para nosotros muy normal. O una actividad recreativa, ¿no? Exacto, Una mínima con actividad. permiso a la palabra, ir a Exactamente. jugar al Imposible. golf. Sí, imposible. Exactamente. Y cuando hablamos de estos casos, ¿no? De que las necesidades de las prestaciones son sustanciales,
¿cuáles son los comportamientos o las características? ¿Podemos hablar de características que quizá comparten la mayoría de estos casos? Me hablaste de la imposibilidad o la dificultad de comunicarse, por ejemplo, de no verbal o incluso no comunicarse que supera la no verbalidad. Pero podemos hablar de otras características como, viste que hay muchos que dicen no, porque es violento, no porque yo considero que no sé si eso, que para ser violento uno tiene que tener dolo o la intención de... Sí. Pero aparece otra característica que quizá los pueda, valga la redundancia, caracterizar casi todos. A ver, cada caso es diferente, ¿no? No me gusta generalizar, pero por supuesto que hay criterios para poder determinar cuando una persona tiene un autismo de alta dependencia o que requiere un apoyo muy sustancial. En general, las dificultades en la comunicación tienen que estar presentes, ya sean personas no verbales o con trastornos graves en el lenguaje y fundamentalmente en lo que es la comunicación social. Eso genera que esta persona, al no poder comunicar adecuadamente, tenga episodios disruptivos en su comportamiento. Esto de que... ¿Son como intentos de comunicación o son expresiones muchas como veces, consecuencia de...? Muchas veces, como consecuencia de no poder comunicar adecuadamente, como consecuencia de vivir en una situación de frustración, la persona se vuelve disruptiva, y ahí es donde por ahí te dicen que tiene un comportamiento agresivo. A mí no me gusta hablar de que el autismo, o como dicen por ahí, autistas agresivos. En realidad es una consecuencia, no es que el autismo en sí, en una persona como síntoma va a tener agresividad. Es una, digamos, concurrencia, una comorbilidad de ese cuadro, ¿no? O sea, una persona que no comunica adecuadamente, que tiene determinada inflexibilidad cognitiva y que además, por ejemplo, puede llegar a tener alteraciones sensoriales y no puede comunicar, entonces, ¿qué pasa? Puede volverse disruptiva, puede tener episodios de agresividad o de autoagresividad, pero como consecuencia no es que el autismo o un síntoma clave del autismo es la agresividad, es una consecuencia. La prueba la acabas de dar, incluso argumentando lo que estás diciendo. Los episodios pueden ser incluso de autoflagelamiento. Sí, claro. O sea, no es que quiere dañar, no es que quiere golpear, no, es como consecuencia. Eso me parece extremadamente interesante para aquellos que creen, viste que como es el conocimiento, ¿no? El conocimiento banal, el conocimiento científico, cómo se discriminan, pero aquellos que creen que las personas con autismo son violentas. Exactamente, no. Están dentro de un espectro. Sí. Claro. Y muchas veces, obviamente, incomprendidas. Te doy un ejemplo fácil de entender. O sea, vos tenés de repente un adolescente que tiene alteraciones gastrointestinales, por decirte algo, y tiene la imposibilidad de comunicar verbalmente lo que le está sucediendo, y probablemente tenga irritabilidad y se vuelve irascible en algún momento, porque obviamente no puede comunicar lo que le está pasando. Todo problema de conducta principalmente es un problema de comunicación. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es generar alternativas en la comunicación de esa persona no verbal para poder mejorar su conducta. Sí, es ahí los profesionales exactamente que hacen todas estas prestaciones que no me imagino no pudiendo comunicarme. Exacto. Y bueno. Eso sería terrible. O sea, lo pienso hasta como una suerte de encarcelamiento. Yo sé que no estoy utilizando los términos académicos, pero... No, pero imagino lo que vos sentís y está bien. De hecho, por eso es importante aclarar. No es que hay personas con autismo que son violentas o agresivas.
Es una consecuencia que pueden llegar a tener episodios de irritabilidad, justamente por esta frustración y esto que vos mismo sentís, también ellos lo sienten. Sí, sí. ¿Mm? Por eso, así como lo estás explicando, como para que lo entendamos. Yo tengo la suerte de entender lo que estás explicando, pero aquellas personas que dicen que las personas dentro del espectro autista Prejuicios. son agresivas, exactamente, bueno, que lo entiendan de una Exacto. manera que no es así. Querer romper un poco con eso, porque en definitiva siempre estamos victimizando al que no puede hablar. Exacto. Y debe ser, bueno, es muy laborioso también de su parte y agradecemos por supuesto el trabajo. Quiero hablar de la idea de la condición, Sí. de la neurodiversidad, pero sobre todo de la idea de que se empieza a hablar, o se está en realidad instalando fuertemente, la condición del autismo. A mí me da la sensación como que romantizan un poco, ¿no? El concepto propio del autismo y se alejan bastante del trastorno. Yo quiero preguntar en realidad a las personas, a las mamás o a los papás o a quienes conviven con estas personas dentro del espectro autista, si eligen, no quiero, quiero ser sensible en lo que quiero preguntar, si eligen lo que les está sucediendo, si hablamos de condición, ¿de qué manera se sienten? Porque a una persona a una mamá, vuelvo, ¿no? Que quizá le implica ni siquiera poder tomarse un café con sus amigas o algo de naturaleza recreativa, yo creo que cuando le hablan de condición, incluso siento que le están tomando el pelo. Claro. En el sentido en que no están respetando en realidad todo el esfuerzo y todo lo que conlleva, bien como explicabas vos o nos contabas. Bueno, ahí vamos a hablar de cuestiones que por ahí son bastante susceptibles en estos tiempos, ¿no? Sí, me hago Porque responsable de todo lo que sucede acá por la pregunta, claro. no, yo te voy a ser sincero. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Al menos hasta hoy, donde utilizamos el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, para diagnosticar. Entonces, quien diga que es una condición, bueno, lo está pensando dentro de una teoría de lo que sería una neurodiversidad, que tiene sus aportes, por supuesto, a nivel social, pero sí coincido con vos que se busca de alguna forma romantizar el autismo, ¿no? Esto uno lo ve incluso mucho en redes sociales, lamentablemente, donde ya pareciera que en algunos casos las personas con autismo formarían parte de una nueva condición del ser humano, un poco más. Esto lo vemos, ¿no? En algunos grupos de redes sociales donde hay gente que incluso se autodiagnostica con autismo. Y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque afecta significativamente el concepto de espectro. ¿Mm? Sí, y empieza a perder seriedad Y validez. y validez en la forma o las prestaciones que requiere Exacto. aquellas personas que sustancialmente Mm. requieren prestaciones, ¿no? Todo me parece un rollo de palabras, No, pero a ver, uno puede coincidir que una persona con autismo tenga una vida relativamente funcional, que pueda tener una inserción a nivel académico, a nivel laboral, que tener familia, hijos. Por supuesto que hay personas dentro del espectro que van a lograr esa calidad de vida. Pero el tema es que no se está hablando de condición solo en aquellas personas que tienen un mínimo nivel de apoyo, o requieren, mejor dicho, un mínimo nivel de Claro. apoyo. Se está poniendo, digamos, en la misma bolsa a personas con alto nivel de apoyo y de dependencia, y se busca hablar de esa condición atravesando todos esos niveles, ¿no? ¿Y eso de dónde proviene? ¿Viene de
que no haya tanto erogación económica a nivel nacional, proviene de alguna escuela de pensamiento que quiere minimizar todo, proviene de dónde nace eso, porque las diferencias son notables entre los dos casos de los cuales, entre los dos grupos de casos en realidad que estamos hablando, de aquellas personas que tienen mínimas necesidades de apoyo con aquellas personas que no tienen grado de autonomía suficiente como para un montón No, de a ver, cosas. O viene sea, de es una moda, ¿qué? viene de un movimiento de pensar ciertas alteraciones a nivel del neurodesarrollo como neurodivergencias, como para incluir una diversidad de características de funcionamiento mental, ¿no? Que uno puede adoptar. Todos somos neurodivergentes. Eh, Claro, o todos sea, tenemos condiciones, claro, en ese tu sentido. cerebro no funciona igual que el mío. Pero bueno, y el cerebro de una mujer no funciona como el cerebro de un hombre, más allá de cuestiones de género, estamos hablando de la anatomía. Entonces, yo creo que todos somos neurodivergentes, de alguna forma, o neurodiversos. Pero yo estoy hablando de un diagnóstico en el neurodesarrollo, que es autismo. Hasta que la comunidad científica internacional no modifique esa clasificación diagnóstica, tenemos que hablar de trastorno, como hablamos de otros trastornos a nivel mental, ¿no? Sí, está argumentado científicamente, Exactamente. internacionalmente, y convengamos que la ciencia no nació antes de ayer, ¿no? Y de Exactamente. repente De hecho, uno... el diagnóstico de autismo o de espectro autista no se delimita solo al autismo, el espectro. Dentro de otros trastornos se habla de espectro, como se puede hablar de espectro de la esquizofrenia, se puede hablar de espectro obsesivo-compulsivo. O sea, se clasifica en espectros. Sí, Y exactamente. como que desdibujan el límite, ¿no? Ingresar dentro del espectro, o quieren alejarse del espectro, o quieren hacer que el espectro no exista, o, Mm. como decías vos, se autodiagnostican, lo cual eso me parece extraordinario, ¿no? No en el buen sentido del término, dentro de la condición autismo, porque no hablan de espectro, Claro, hablan de la condición de autismo. O exactamente. sea, si vamos a hablar de condiciones, permíteme lo que voy a decir. El espectro autista te condiciona. Sí, totalmente. Bueno, entonces sería ya conceptualmente erróneo, porque la condición es una consecuencia de estar dentro de un espectro, Sí. pero no reconocen el espectro como tal porque no sé por qué, en realidad. Pero esto de poner sobre la luz, sobre la mesa y sobre todo intentar ponerlo en las redes sociales, que es el que a todos, todo el tiempo como que nos está invadiendo, de los casos que las prestaciones o la necesidad de prestaciones es sustancial, nadie los ve. Es como si no existieran. Entonces, esas personas que realmente necesitan mucho más todo el sistema de prestaciones que existen, hoy es como si dentro de la comunidad con discapacidad nos estamos como boicoteando, ¿no? En ese sentido. Pierde seriedad, no sé si seriedad, pero pierde profundidad en el análisis. Parece que las personas que tienen la condición de autismo, las prestaciones que necesitan es, no quiero dar un ejemplo puntual, pero con ciertas, acondicionar un poquito el ambiente, ya está. Bueno, no. Claro. Hay un grupo, como mencionaste vos, de hasta el 40% que debe requerir. Sí, apoyos sumamente sustanciales para tener una mínima calidad de vida funcional, ¿no? O sea, sí. ¿Y cómo me recomendás dar esa batalla? Porque la voy a dar. No, Como profesional. Te lo pregunto como profesional y yo pretendo darla porque, a ver, uno en su formación transitó algunos lugares con la experiencia en términos de niñez y donde uno se da, como decimos, das congresos y ves que hay gente que lo está necesitando, obviamente. Y hay gente que, a vos te habrá pasado infinidad de veces, llegan llorando. Sí. Llegan llorando, desesperadas. A mí me parece que es una batalla mediática, por llamarlo de alguna forma, porque dentro de los profesionales
que trabajamos seriamente, ¿no? Con el autismo y con personas con autismo, estos debates no se dan. Ya, ya se sabe, permíteme decir verdad, la realidad, ahí está. Claro. El tema es más social y mediático. Hoy hay influencer del autismo. Esto es algo, a mi punto de vista, iatrogénico, aberrante. Gente que sale por redes sociales a hablar del autismo y qué cosas hay que hacer para mejorar a una persona con autismo o brindar una cura, y no tienen ni un título habilitante para salir a decir esas Claro. cosas, ¿no? Y el daño que causa. Y el ¿no? daño que causan y cómo venden cuestiones como las que estamos hablando, ¿no? De condición neurodivergente o neurodiversa y bueno, es mediático, la batalla es mediática, o sea, todo lo que quede por fuera de lo científico, de lo académico, no es válido. Pero bueno, hay mucha gente que es influenciada por las redes sociales, ¿no? O sea, Sí, yo obviamente coincido con vos. Estoy esperando que estas personas promocionen bingos virtuales, ¿viste? Es lo único que falta, porque se maneja un poco así. Pero la importancia de que vos sé que le das en la charla con mamá, en la charla con papá, en empezar a quitar un poco, ¿no? La nebulosa. Igual es muy difícil. Para poder laburar. Y porque están. Es muy difícil. Porque yo te puedo asegurar que tengo una entrevista con una familia X y probablemente me consulten por 50 cosas que vieron en Instagram o en TikTok que van a mejorar a su hijo. Ni empezó el tratamiento todavía. No, claro. Y a ver qué sucede. Y cuando vos le preguntás, pero ¿por qué vos adoptás estas cuestiones? Y porque la persona que lo dice tiene 300.000 seguidores en Instagram. No importa los títulos que tengas colgados en la pared. Hoy lo que importa es cuántos seguidores tenés en Instagram. Sí. Entonces es muy difícil también trabajar dentro del ámbito de la salud cuando tenés gente que dice cuestiones que no tienen nada que ver, que no tienen fundamentación científica, pero que son creíbles por la cantidad de popularidad que tienen en las redes sociales. Es como si Lali Espósito me dijera: los amparos te conviene hacerlos así. Y bueno. Algo así. Bueno, sabemos que podríamos estar hablando una semana, que a mí me resulta, de hecho, las veces que te veo te pregunto todo, cuando nos encontramos por otra cosa quizá, ¿no? Pero voy a intentar cerrar, en realidad voy a intentar que nos des un cierre. ¿Me estás filmando a mí, por ejemplo? Una pregunta. Sí. Bien, va. La sociedad, que recién lo estuvimos hablando, la comunidad misma, ¿qué debería comprender o qué debería modificar en torno a la comprensión de estas personas que tienen altos niveles de dependencia de otras prestaciones? Es decir, ¿cómo podría beneficiar eso a este 40%? Bueno, la sociedad en su conjunto, digamos. Sí. En principio, la cual venimos hablando también recién. En principio, es sumamente importante visibilizar a ese grupo de personas que requieren estos altos niveles de apoyo, porque no se está visibilizando. Entonces, hoy por hoy ya estamos, digamos, como que la sociedad está manejando un concepto acerca del autismo que tiene que ver más que nada con esto que estábamos hablando de la neurodivergencia, la neurodiversidad, ¿no? Pero nosotros como sociedad estamos años luz de lo que necesitan realmente personas con un grave deterioro en cuanto a su funcionalidad a nivel social, a nivel comunicacional, a nivel conductual. Sería
desarrollar todo un programa de asistencia, de apoyo, de adaptaciones para mejorar la calidad de vida de estas personas que están teniendo tantas dificultades, ¿no? O sea, no es que hay algo puntual que la sociedad pueda hacer. Para mí tiene que partir de la base de poder empatizar con el autismo que requiere este nivel de apoyo. Y para empatizar hay que visibilizarlo. Tenemos que dejar de difundir quizás solamente casos de personas que están dentro de un extremo opuesto del espectro. Sí, no invisibilizar tampoco eso, ¿no? No, por supuesto que no, porque existe, por supuesto, y es realmente gente que está dentro del diagnóstico, pero no es solamente enfocarse en eso, sino que este trabajo que vos llevas adelante, esta posibilidad de dar a conocer más aún del tema del autismo que requiere un alto nivel de apoyo, que es alrededor del 35-40%, es muy importante. Es muy importante. Parece que estos espacios son sumamente necesarios. La última, y no te robo más tiempo. Ya la respondiste en realidad, pero no puedo dejar de preguntar esto. El principal desafío hacia adelante tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la visibilizar, lo podemos cerrar ahí. Lo podemos... Sí, a mí me parece que tiene que ver con incluso desarrollar políticas públicas que involucren a estas personas que requieren de apoyos muy sustanciales, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, de una persona que no puede, un adulto, ¿no? Por ejemplo, un joven adulto con autismo, con alto nivel de dependencia, por ejemplo, y de necesidad de apoyo, que la familia no lo puede sostener. No, agotaron todas las instancias. Y bueno, estas personas hoy no tienen un lugar que los pueda contener, que los pueda recibir, que los pueda estimular, que les pueda facilitar su calidad de vida, porque ya su familia no lo puede hacer. No existen prácticamente dispositivos que ayuden a este grupo de personas con autismo. Y esto es algo a tener en cuenta porque esto requiere ya una intervención del Estado, ¿no? Sí, la política pública propia destinada a eso. Exactamente. ¿Alguna vez, en toda tu experiencia, alguna familia que tienen un hijo dentro del espectro autista, trastorno espectro autista, con estas características que queremos visibilizar, ¿alguna vez te dio a entender que eligió esa realidad? No, por supuesto que no. Muchas gracias, Jorge. Gracias a vos. Un placer mío. Sí.